Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión. Sin más preámbulos, vamos a presentarles de inmediato de Bomberos Forestales de Imparques. Es un hombre que tiene 24 años de carrera al servicio de la protección de los parques nacionales, monumentos naturales y áreas bajo régimen de administración especial en nuestro país. El día de ayer, el señor Mauro Moros hizo un evento, no vamos a llamarlo show, un evento en el depredado, el agredido Parque Nacional El Ávila, que él llama Guaraíra Repano. Allí habló de su amor por los guardaparques y por los bomberos forestales. Escuchemos qué tiene que decir ante eso un auténtico guardaparques, un verdadero bombero forestal, el señor Carlos Salazar, desde el estado Yaracuy. Escuchemos. Tenemos algún problema por acá. Ya. Bueno, de todo, muchas gracias por la gentileza de permitir dar unas palabras en nombre del personal del Instituto Nacional de Parques, porque realmente nos hace falta tener muchos espacios donde podamos denunciar, donde podamos también explicarle a nuestros coterráneos sobre, bueno, quiénes somos nosotros como institución y la loable labor que ejercemos durante muchos años. Bueno, mira, realmente la situación del Instituto Nacional de Parques en el estado de Yaracuy no escapa o no es muy diferente a la de Imparques a nivel nacional. De verdad que el Instituto Nacional de Parques, a lo largo de mis 24 años de carrera que llevo en la institución, he visto cómo tristemente se ve que ha venido decayendo, pero no como institución, porque tenemos nosotros en este momento la ética, tenemos mucha responsabilidad, tenemos mucho amor a la naturaleza, sino que el personal o las personas encargadas de llevarnos la tuca, mira, vale, no, de verdad que no son las personas idóneas para manejar una institución tan importante como es el parque, y sobre todo por la gran responsabilidad que tienen en preservar nuestros espacios naturales. Y de verdad que es triste ver como en todo el país los parques nacionales, los monumentos naturales, los parques de recreación están realmente abandonados, están muy abandonados. Y una de las cosas para las cuales fuimos nosotros adiestrados a lo largo de los años es cuidar la naturaleza, cuidar nuestros parques, nuestros espacios naturales, y no solamente para como conservar el espacio natural, sino también para el esparcimiento y la parte recreativa. Pero a su vez, también conservamos los espacios importantes, conservamos el agua, producimos el agua. El 70% del agua que se consume en el país, bueno, provienen de los parques nacionales y monumentos naturales. Entonces, realmente es triste como a lo largo del tiempo el Instituto Nacional de Parques han venido personas que de verdad que no conocen ni siquiera nada de lo que es el cuidado del ambiente. Y de manera contraria, bueno, están destrozando nuestros parques. Te pudiera poner un caso específico de Yaracuy. Pues. En Yaracuy tenemos invasiones donde las autoridades de los parques, mira, vale, no le coloquen el empeño, aun cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo y hacemos todo lo que es el trabajo para lo cual estamos encomendados, y nos presentamos ante las autoridades y realmente no hay esa fuerza de que ellos quieran
poner sanciones contra las personas que están destruyendo nuestro medio ambiente. Eso por una parte, Chu. Y por otra parte, el descuido que hay contra el principal, contra lo que somos nosotros, el personal humano, que somos los que llevamos la batuta en el cuidado del medio ambiente. Mira, aquí tenemos situaciones tristes, muy tristes. Se acaba de presentar, acaba de juramentar, como tú bien lo dijiste, juramentaron 4.000 bomberos forestales y guardaparques en toda Venezuela. Y el presidente habló de 10.000, o sea que todavía faltan 6.000 bomberos y 6.000 guardaparques. Pero fíjate, entonces no hay ni siquiera una dotación para los guardaparques. Y le dieron un uniforme de miliciano con una raya roja y con el logo de Imparque, con el uniforme de miliciano. No hay, en la institución no hay uniforme. Un seguro que a duras penas llega a 100.000 bolívares para cubrir gastos, porque cualquier tipo de gasto, eso es un HCM, tampoco rinde. No hay vehículos para movilizar, no hay equipo. Mira, realmente es triste. Y si me pongo a detallarte toda la situación de Parque de Yaracuy, bueno, bastará mucho tiempo, nos faltará tiempo para que podamos contarlo todo. Estamos conversando con Carlos Salazar. Carlos Salazar es un venezolano, tiene 24 años en Imparques, tiene la doble condición de guardaparques y de bombero forestal egresado de la primera promoción de los bomberos forestales de Imparques. Y nos está explicando pues esta terrible situación de un señor Maduro Moros haciendo los anuncios que hizo ayer, mientras nuestros guardaparques no tienen ni siquiera uniformes y mientras nuestros bomberos forestales no tienen ni siquiera vehículos ni equipamiento con que hacer su trabajo. Por eso hemos visto nosotros, por ejemplo, lo que ocurre en el Parque Nacional Terepaima, a guardaparques atacados por tábanos. Y bueno, teniendo que dotarse de un tratamiento médico que les cuesta diariamente lo que ellos ganan en un mes de trabajo, o lo que ha ocurrido lamentablemente en otros momentos, bomberos forestales muertos por no contar con el equipamiento o con los vehículos en condiciones para realizar su loable labor. Carlos, quisiera que nos detallaras un elemento que me llamó poderosamente la atención en tu exposición. En el pasado, hay que decirlo, muchas veces el Estado venezolano no fue lo suficientemente eficiente en la protección y defensa de nuestros parques nacionales, monumentos naturales y áreas bajo régimen de administración especial ABRAE. Ciertamente, por razones de presupuesto, por razones de cobertura X, el Estado no fue suficientemente eficiente en la defensa del medio ambiente. Pero es que la situación que tenemos hoy es completamente distinta para peor. Hoy es el Estado el mayor perpetrador de agresiones contra nuestros parques nacionales. Lo podemos ver en el Parque Nacional El Ávila, por ejemplo, donde la vertiente sur de cara a Caracas es agredida por la construcción de un teleférico de carga mal elaborado, y la vertiente norte de cara al litoral es agredida por un trazado irregular e improvisado del teleférico hacia Bacuto. Lo podemos ver en el Parque Nacional La Restinga, en el Parque Nacional Los Roques. Le acaban de alterar el plan de ordenamiento del Parque Nacional San Esteban para quitarle una isla y transformarla en paraíso de enchufados. Es decir, hay una gran las viviendas en guarnición construidas en el Parque Nacional Los Médanos y en el Parque Nacional Henry Pittier. Todas son agresiones, para no hablar del arco minero allá abajo en Canaima. Todas son agresiones perpetradas no por terceros inconscientes, sino por el mismo Estado venezolano. ¿Qué opinión te merece eso a ti, que tienes, ya vas para 3 décadas de guardaparques en nuestro país? Bueno, esa situación no es una situación generalizada que se ha venido prestando en cada uno de los parques del país.
Bueno, Yaracuy tampoco escapa a esa situación. También tenemos situaciones irregulares también aquí, en algunos parques, incluso el parque General Manuel Manrique, que colinda con el estado Cojedes, bueno, se abandonó totalmente porque no hay personal, pero allí hay invasión y allí hay conocimiento de que son personas que están muy ligadas al gobierno. Sin embargo, no hablemos específicamente de eso, sino que cuando se habla de permisología, no se conoce, no se tiene el conocimiento pleno de cómo es una permisología y se hace la permisología como si fuera una nota a un amigo. No, hay que tener mucho y hay que revisar, porque es que se están dando los permisos y no se sabe con qué intención o para qué se hace pues, realmente. Pero entonces se dan los permisos y no se revisa toda la documentación y falta mucho recaudo para dar un tipo de permiso, incluso se está pasando por encima de los de ordenamiento, se está pasando por encima de la ley de forestación de agua, por encima de cualquier ley se está pasando y se está dando la permisología. Ahora bien, si es verdad, el parque tiene la mayor culpa, pero hay otras instancias, otras instituciones que también deben estar mirando y también deben ser la vista gorda. Pero mira, es triste ver todos los casos que han nombrado y todos los casos que de pronto no han llegado a tu oído. Pero mira que son muchos los casos, muchos. Incluso es que Yaracuy, hay fincas colindantes con los parques, o incluso fincas que están invadiendo también territorio del parque, donde los jefes se hacen la vista gorda, incluso autoridades que tienen que ver con la defensa del ambiente, que tampoco le ponen la debida atención. Entonces, es triste ver cómo en otra hora nosotros éramos guardianes y nos respetaban. La opinión de un técnico para emitir una autorización era valiosa, era importante. Si el técnico decía no se puede, el jefe decía no. Sencillamente así se hacía. Pero el técnico debía tener en sus manos toda la documentación para poder emitir un informe. Y ese informe era el que avalaba la permisología. Si este informe no iba dentro de los documentos, entonces no había permiso. Ahora no. Ahora el técnico está en contra de los permisos y los jefes pasando por encima de lo que es esa cadena de mando, lo hacen sin importarle mucho lo que el técnico diga. Incluso han habido enfrentamientos entre personal técnico y personal de dirección o de alta jerarquía, precisamente por eso, porque el técnico emite el informe negando la posibilidad de algún tipo de permiso o de algún tipo de, digamos de posible invasión o de ocupación. Y entonces, bueno, pero el jefe dice que sí, que eso es permitido. Han habido roces y fuertes, muy fuertes roces. Qué desgracia, Carlos. Esta es la situación por la que estamos pasando ahorita, tú. Finalmente, Carlos, porque el tiempo en radio desgraciadamente es escaso y feroz, quisiera preguntarte en tu condición, repito, de bombero forestal egresado de la primera promoción de Imparques, de técnico guardaparques de este instituto, ¿cómo te sientes tú cuando escuchas a alguien que funge como jefe de Estado anunciando que va a formar, entre comillas, bomberos forestales y guardaparques express en la misión Chamba Juvenil? Eso permite de verdad una verdadera formación. El país puede estar tranquilo en relación a eso. Esos muchachos van a salir bien formados o estarán poniendo incluso en peligro su propia seguridad y sus propias vidas, ejerciendo unas delicadas labores para las cuales podrían no estar bien formados. ¿Qué opinas acerca de eso? Mira, es triste y yo hago un llamado a las autoridades del Instituto Nacional del Parque, porque es una irresponsabilidad estar colocando primero
jugando con la vida del muchacho, porque un bombero forestal, como nosotros nos graduamos en la primera promoción, y que antes de ser bombero éramos combatientes de incendios, teníamos un adiestramiento que no era de una semana, de un mes, de 2 meses, era de largo tiempo, de mucho tiempo. Tenemos que después buscar técnicas de sobrevivencia, o sea, una cantidad de elementos que son los que te llevan a que tú recuerdes tu vida por encima de cualquier otra cosa. Entonces, yo hago un llamado a las autoridades que de verdad que no es lo idóneo. Esos chicos, esos muchachitos no están preparados para un combate de incendios de la magnitud que se presentan en los parques del país. Por otro lado, los guardaparques deben estar también muy preparados, porque se van a enfrentar a situaciones donde tenemos cacería, tenemos invasiones, tenemos caza furtiva, tenemos una cantidad de delitos que si el guardaparque no está bien preparado, y de hecho no lo está haciendo, en estos momentos no están bien preparados, no saben llevar un caso bien sustentado. Entonces, el llamado que hago yo como persona que ya tiene 24 años en la institución es que esos muchachos no estamos tranquilos ni que tengamos 100.000 personas con esta calidad, porque estamos colocando cantidad más no calidad. Tenemos 10.000 guardaparques, vamos a tener 10.000 guardaparques, pero no guardaparques de calidad. Estas son las declaraciones que nos dio Carlos Salazar. Él es guardaparques de verdad. Él es bombero forestal de verdad, egresado de la primera promoción de bomberos forestales, comentando el espectáculo que dio ayer Maduro Moros. Nos cuenta Carlos Salazar cómo están trabajando ellos sin uniformes, sin instrumentos, sin implementos, sin seguro. Nos dice también que las autoridades de Imparques están dando permisos de manera irregular para que se invadan nuestros parques nacionales. Es decir, las autoridades, en lugar de proteger nuestros parques nacionales, están permitiendo y viabilizando su invasión y destrucción. Nos lo denuncia él. No es un tema de discurso político. Y finalmente hace esta alerta. Ayer Maduro Moros graduó, entre comillas, a 4.000 guardaparques y 4.000 bomberos forestales, y hace esta alerta ciudadano. Esos muchachos podrían estar poniendo en peligro sus vidas. Un bombero forestal que no tenga la formación adecuada puede estar poniendo en peligro su vida. Un guardaparques incluso tiene que enfrentar cacería furtiva, invasión, garimpeiros, y tiene que estar bien formado. El llamado que está haciendo Carlos Salazar entonces es un llamado a la sindéresis, a la seriedad. Entendemos que es un llamado al país, porque al régimen de Maduro Moros hacerle un llamado a la seriedad es prácticamente hablarle al vacío. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim.
Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. En este segundo segmento del programa queremos compartir con ustedes la preocupación que nos surge cuando en el día de ayer, al final de la tarde del día de ayer, de manera volandera, o sea, no haciendo una declaración específica al respecto, sino respondiendo a la pregunta de un periodista, el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, afirma que está considerando la posibilidad de una cuarentena o bloqueo a Venezuela. Así lo dice la gente del diario ABC Internacional desde Madrid. Trump admite que considera imponer un bloqueo o una cuarentena a Venezuela. Estados Unidos ha endurecido su estrategia ante el gobierno de Maduro, que rompió relaciones diplomáticas con Washington el 23 de enero pasado, después que la Casa Blanca reconociese al líder opositor Juan Guaidó. El presidente estadounidense, dice la información, Donald Trump admitió que considera imponer un bloqueo o una cuarentena a Venezuela en medio de la tensión que su administración mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Consultado por los periodistas en la Casa Blanca, afirmó que sí está considerando un bloqueo o cuarentena en Venezuela. El gobernante respondió con un sí, lo estoy, sin entrar en más detalles. Estaba en ese momento el señor Donald Trump saliendo de la Casa Blanca a un evento electoral en Cincinnati. Aquí hay tres cosas que hay que decir con muchísima claridad. En primer lugar, que Estados Unidos entra en ya la dinámica abiertamente electoral. Ya no es un asunto de escarceos de precampaña, ya está en una dinámica preelectoral. En segundo lugar, que eso tiene un impacto directo sobre lo que es el comportamiento de la administración, concretamente de esta administración, de la administración Trump. Generalmente, la política exterior de los Estados Unidos es conducida por el Departamento de Estado. Ahí es donde está, digamos, la burocracia profesional que dirige la política exterior. En el caso de esta administración, en el caso del gobierno del presidente Trump, la política de Estado tiene no una, sino dos cabezas. Por un lado, el Departamento de Estado, repetimos, la burocracia profesional que maneja todos estos temas desde hace muchísimo tiempo, con expertos calificados, con escritorios, como llaman ellos, con mesas de trabajo, el escritorio andino, el escritorio latinoamericano, el escritorio venezolano, para poner solamente el ejemplo del hemisferio. Ahora esa conducción está repartida entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca. El presidente Trump maneja, a su entender también, la política exterior y a veces incluso lo hace por Twitter, ¿no? Es que todo hay que decirlo. Esas cosas no solamente se acostumbran al sur del trópico, también en el caso norteamericano pasa con muchísima frecuencia, al menos en esta última administración. Bueno, ahora hay un tercer dato. Está constituyéndose la oficina que maneja la campaña electoral del presidente Trump. Y esa oficina tiene el poder suficiente como para indicar qué temas, qué discursos, qué mensajes deben ser emitidos para que sean congruentes con la estrategia de la campaña de reelección del presidente Trump, de elección de segundo periodo del presidente Trump. Entonces tenemos situaciones como estas, temas que son muy importantes, temas que son de gran calado, temas que son para nosotros, al menos para los venezolanos, temas fundamentales, son tratados de esta forma, ¿no? Resulta ahora que el presidente Trump afirma, pues, que está considerando
la posibilidad de un bloqueo o una cuarentena a Venezuela. Yo debo recordarles que Cuba tiene casi 60 años de bloqueo y que el bloqueo a Cuba no solamente no le ha hecho mella a la dictadura de los Castro, sino que la ha fortalecido, le ha dado el pretexto necesario para victimizarse ante el planeta y convertir el bloqueo en un gigantesco negocio para ellos, para la cúpula gobernante, para la camarilla de los Castro, mientras el pueblo cubano ha caído en la más profunda abyección y miseria, y de esa forma entonces el control de la camarilla de los Castro sobre su propio pueblo lo que ha hecho es incrementarse. Repetimos, usted puede o no estar de acuerdo con mi análisis. No hablemos de mi análisis, hablemos de los hechos. 60 años de bloqueo en Cuba ha tenido como resultado un pueblo muchísimo más miserable y una cúpula gobernante prácticamente atornillada en el poder. Esa es la receta que quieren estudiar ahora para atender el drama venezolano. Esa es la receta. ¿Para qué? ¿Para resolver el caso venezolano o para resolver el tema electoral norteamericano? Hay que decirlo con claridad. Hay gente en Washington para la cual el estado de Venezuela más importante no es el Zulia con su crisis dantesca, no es Bolívar con el arco minero, no es Sucre con el drama de los migrantes ilegales ahogándose en el mar rumbo a Trinidad. No es ninguno de los demás estados del país. El estado más importante de Venezuela para los estrategas electorales en Washington es el estado de la Florida. Y los votos que allí tiene el exilio cubano y también el exilio venezolano. Ustedes saben que el estado de la Florida desde hace muchísimo tiempo tiene por lo menos 3 elecciones que ha sido un estado clave para determinar quién termina ocupando la Casa Blanca. Y allí, en ese estado, el tema cubano y el tema venezolano son temas muy importantes. Entonces, repito, uno puede comprender cómo a la luz del asunto electoral, cosas como estas surgen como declaraciones volanderas. En el marco de esa circunstancia, repito, de política interna, de naturaleza electoral. Ahora, en el caso nuestro, nosotros pensando con cerebro y corazón de venezolanos, pensando y actuando con cerebro y corazón de venezolanos demócratas, ¿qué tenemos que hacer frente a un planteamiento como este? Yo creo que en primer lugar que tenemos que reflexionar mucho, no solamente sobre esta declaración, sino en general sobre cuál es la relación con nuestros aliados. Porque no solamente miremos el caso norteamericano, veamos lo que está pasando en la región. Es que ustedes creen que los países de la región, los países del resto de América Latina, no sabían que el régimen de Chávez era un régimen nefasto. No sabían que el régimen de Maduro era un régimen nefasto. No sabían que aquí se estaban perpetrando violaciones horrendas a los derechos humanos. ¿Ustedes creen que eso no lo sabían en el año 2002, 2004, 2007, 2008, 2012? No, claro que lo sabían. Y los políticos venezolanos que dicen, no, es que se dieron cuenta de eso porque nuestros muchachos estaban muriendo en las calles, en las marchas por la represión horrenda. Los políticos venezolanos que dicen eso mienten. Los países de la región voltean hacia la crisis de Venezuela únicamente cuando la crisis venezolana empieza a transitar las calles de Bogotá, de Quito, de Lima, de Santiago, de Buenos Aires, de la Asunción. En los países de la región ven y se horrorizan de la crisis venezolana es cuando la crisis se traslada a sus propios países a través de la migración masiva que se generó a partir de los últimos 4 o 5 años. Es entonces cuando se dan cuenta de esto. ¿Y qué ha estado pasando en los últimos tiempos? ¿Qué ha estado pasando en los últimos meses? Bueno, ha estado pasando que esos países siguen teniendo un discurso tremendamente solidario
con la lucha del pueblo democrático venezolano. Claro que sí, los discursos, las declaraciones, los documentos, tremendamente solidarios, pero frente al tema concreto de los venezolanos que huyen del hambre, que huyen de la represión, que huyen de la inseguridad, de esta desgracia llamada revolución madurista, revolución chavo-madurista, a esos venezolanos le están cerrando las puertas en las narices. ¿Entiendes? Entonces, mucho discurso, pero barreras migratorias. Todo esto tenemos que entenderlo y tenemos que verlo. Los venezolanos que estamos acá luchando por la democracia y por la libertad, tenemos que hacerlo. Somos nosotros los primeros que debemos tener clara la necesidad de construir una solución política a nuestra crisis, una solución que no potencie y multiplique el dolor y el sufrimiento que tiene nuestro pueblo, sino que por el contrario esté orientada a precisamente detener el proceso de destrucción nacional e iniciar un proceso de reconstrucción. Veamos esto, repito, con cabeza fría, con corazón ardiente y con cabeza fría. Todas estas cosas están pasando, tanto en la región como estos discursos en el marco de la campaña electoral norteamericana, nos tienen que decir a los venezolanos que sí. Nuestros aliados internacionales son muy importantes, pero que el principal aliado del pueblo venezolano es el pueblo venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo. De arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión nuevamente con una voz de la Venezuela profunda. Estamos en el primer segmento de este programa a Carlos Salazar, de los guardaparques y los bomberos forestales del estado Yaracuy, contrastando el discurso del poder con la realidad que se vive en esa institución y en esa dimensión de la lucha de los venezolanos por la defensa del ambiente. Ahora vamos a escuchar otra voz muy importante, la voz de José Bodas. José Bodas es secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela y es ante la traición de los sindicaleros oficialistas, es la única voz con la que en realidad cuentan los trabajadores petroleros en la cúpula de ese organismo sindical. Ayer los trabajadores petroleros en Puerto La Cruz tuvieron que salir a tomar las calles. El seguro social, el seguro de que disponían los trabajadores petroleros, que alguna vez fue uno de los mejores, no del país, sino del mundo, ha sido desmejorado terriblemente. Y el salario no solamente ha sufrido los embates de la hiperinflación, sino que el gobierno se las ha arreglado para estructurar mecanismos para deprimir y depredar el salario de los trabajadores petroleros.
Esos y muchos más fueron los motivos que llevaron a los trabajadores petroleros de Puerto La Cruz ayer a tomar la calle. Dejemos que sea el propio José Bodas que nos dé el detalle de lo ocurrido. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chu, de verdad, gracias una vez más por darnos la oportunidad a los trabajadores petroleros y a todos los trabajadores y sectores populares de Venezuela. Efectivamente, Chu, ayer hubo una protesta en Refinería Puerto La Cruz que se enmarca en una más de la que se han dado a nivel nacional en la industria petrolera por el estado en cómo se encuentra la industria petrolera y las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores. Caso concreto del Subcoprosa. El Subcoprosa es el sistema de salud nacional e internacional que tenemos los trabajadores petroleros, que tenemos los jubilados, que tiene nuestra familia, y resulta que en concreto no están atendiendo en ninguna clínica, ni en Puerto La Cruz, ni en el estado de Anzoátegui, ni en Venezuela. Cabe destacar que a los trabajadores nos descuentan religiosamente, semanalmente, quincenalmente, de nuestro dinero, de nuestro salario para pago de este seguro, y no se le paga a las clínicas. Esto ha traído una tragedia, una situación muy lamentable en toda Venezuela, que a los trabajadores petroleros no nos atienden en las clínicas, ni a nuestros familiares, ni a los jubilados, ni a los sobrevivientes, debido a que no se paga este servicio. Ahora estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando del derecho a la salud, y esta es una situación inaceptable. Por esto estamos saliendo a protestar, estamos llamando a los trabajadores, más allá de cualquier diferencia, a unirnos, y se están uniendo los trabajadores, se están movilizando a nivel nacional para el derecho a la salud, para exigir el derecho a la vida, igual que los salarios. Vemos como ese memorándum 2792, que es una declaración de guerra a la clase trabajadora porque destruye el salario, las convenciones colectivas, estas tablas salariales, en PDVSA se llama el factor de equilibrio 90-30, que en concreto los trabajadores cuando laboramos por sistema no nos pagan el bono nocturno, las horas extras, tiempo de viaje, no pagan los sábados ni los domingos trabajados. Es decir, una ofensiva brutal. Todo esto en el marco, en el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, que ha destruido el salario, donde en un país liberaron todos los productos, los medicamentos, los alimentos a precios internacional. Los trabajadores petroleros tenemos un salario que oscila entre $7 a $13 mensuales. Eso se expresa en una tarjeta electrónica de alimentación, una TEA, que es el cambio por la eliminación de ese gran derecho que fueron los comisariatos petroleros. Bueno, hoy no tenemos comisariato desde el 2005 en la industria petrolera, sino una tarjeta electrónica de alimentación de 100.000 bolívares, que de verdad no mensuales, que no cubre las expectativas, que es una estafa, es la destrucción de nuestro salario. Es por eso estas protestas, estas luchas que se están dando hoy en la industria petrolera. El salario del trabajador petrolero está destruido, desconocida totalmente la convención colectiva de los derechos de los trabajadores. Esto es parte del gobierno, sin lugar a duda, de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, y también de una dirigencia sindical traidora, esquirola, que encabeza Luis Rangel, que no se preocupa por defender los derechos de los trabajadores, que no se preocupa porque los patronos públicos o privados reconozcan las convenciones colectivas de los derechos. Todo lo contrario, lo que se preocupa es por mantener su puesto en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela como presidente de PDVSA Agrícola, corporativo de calidad de vida y todos los privilegios que tienen, producto de las traiciones que se le hacen a diario hoy a los trabajadores petroleros. Por eso, el llamado a todos los trabajadores petroleros de la Campiña, los trabajadores petroleros de Refinería Puerto La Cruz, del complejo refrigerador Paraguaná, del estado Zulia, de la costa oriental del lago, de Farcón, de los llanos venezolanos, a que nos unamos, a que cualquier diferencia echar en un lado y ponernos de pie, movilizados a defender el salario,
a defender la convención colectiva, a defender el sistema de salud, de PDVSA, de los jubilados, de los sobrevivientes y de los trabajadores, como lo es Hipoprosa. Un sistema que garantiza la salud a nivel nacional e internacional. Y hoy de verdad no tenemos el derecho a la salud como todos los venezolanos. No tenemos el derecho a la estabilidad laboral en la industria petrolera. Por eso la unidad es fundamental, por eso la asamblea democrática donde se expresan los trabajadores para discutir un plan de lucha y ponernos de pie en la calle. Ese es el llamado que le estamos haciendo hoy a la clase trabajadora, a todos los trabajadores de Venezuela, tanto petroleros, petroquímicos, al sector de la administración pública, a la administración de empresas privadas, a toda la clase trabajadora, porque este memorándum, esta política del Estado para destruir a todos los contratos colectivos y al salario que está destruido, el salario del magisterio, de los médicos, de las enfermeras, de todos los trabajadores públicos, de los trabajadores de la administración privada. Aquí en Venezuela hoy el salario de hambre que tenemos nos reduce a condición de esclavo moderno. Es inaceptable, no se puede sobrevivir, mucho menos vivir con este salario. Nosotros estamos exigiendo el artículo 91 de la Constitución Nacional. Es muy claro, el salario tiene que ser igual a la canasta básica, y hoy la canasta básica está en el equivalente a más de $400 mensuales, porque aquí todo está dolarizado, la economía está dolarizada, los alimentos, al igual que los medicamentos. José, estamos conversando con José Boda, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, que nos está dando reporte de la movilización que ayer se produjo en Puerto La Cruz, la toma de las calles que hicieron los trabajadores petroleros ayer en Puerto La Cruz. José, estos trabajadores fundamentalmente eran de la refinería de Puerto La Cruz. Quisiera que nos dieras, ya conociendo pues este reporte sobre la situación laboral interna de PDVSA, ahora háblanos por favor de la situación de la refinería de Puerto La Cruz, de lo que conozcas tú de la condición del CRP, del Centro Refinador Paraguaná, de la situación de las refinerías de nuestro país en general. ¿Cuál es la situación, de acuerdo al conocimiento que tú tienes como secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela? Sí, como trabajador de la industria petrolera de 30 años de servicio, precisamente en refinería Puerto La Cruz. Muy lamentablemente, tengo que decir yo que la refinería Puerto La Cruz está totalmente paralizada. No está refinando ni un solo barril de petróleo. Tenemos plantas de esta refinería paralizadas desde hace más de un año, 18 meses, por falta de petróleo, también por falta de los equipos destruidos, las turbinas, las carreras, las bombas de esta refinería. Los trabajadores, los delegados del comité tiene la dirigencia sindical autónoma, democrática, combativa, comprometida con la clase trabajadora. Hemos presentado informes, se lo hemos llevado al Ministerio del Trabajo, la autoridad, hasta a la Junta Directiva de la FUTE, y la mayoría de la Junta Directiva de la FUTE nos han dicho que ellos iban a discutir eso en el partido de gobierno, ya que los gerentes son miembros del partido de gobierno y ellos también, y que el partido de gobierno iba a solucionar este problema. Bueno, ni el partido de gobierno, ni el Ministerio del Trabajo, ni el MINSACER, ni la Junta Directiva de la FUTE ha dado respuesta a los trabajadores del Estado que se encuentra nuestra refinería en contexto. No es muy distinta la refinería del complejo refinador de Paraguaná, que tiene capacidad de refinación de más de 900,000 barriles diario. Hoy, cuando está en funcionamiento, más de un 20 o un 25% tiene problemas con el sistema de enfriamiento, con las bombas, con las calderas, tiene problemas
con las plantas, con las turbinas, con las bombas, es decir, es una situación grave lo que está viviendo también el complejo refinador de Paraguaná, nuestros mejoradores en la faja petrolífera de Orinoco, de tanto el Sinovenza, Petro San Félix, Petro Pereño, Petro Monagas, de verdad Petro Piar, todos estos mejoradores están paralizados, están recirculando algunos y los que no están mejorando el crudo de la faja el crudo trapezado de la faja petrolífera de Orinoco no se está mejorando. A la suma se está utilizando una mezcla con petróleo pesado, se compró petróleo liviano y hace una mezcla y surge la mezcla del petróleo Merey, que es aproximadamente un petróleo entre 16 a 22 API, un petróleo podríamos decir medio, y ese es el que están vendiendo o pagando, porque ya todos sabemos que PDVSA tiene, y el Estado tiene una deuda de petróleo a futuro con China, y en el mejor momento al inicio fueron de más de 40.000 millones de dólares y que todavía se está pagando lo que se está produciendo. O sea, el estado que se encuentra en nuestra refinería no es distinto al estado que se encuentra en nuestros muelles, las lanchas, los remolcadores. De verdad que es una situación en nuestras áreas operativas, tanto en Anzoátegui como las empresas mixtas de Anzoátegui y Monagas, de la faja petrolífera del Orinoco, como el Zulia, como la costa oriental del lago, el lago. De verdad que es una situación de destrucción de nuestra industria, la industria de todos los venezolanos, la industria que tiene que unirnos para el rescate de esta industria, de nuestros salarios, de nuestras convenciones colectivas y sobre todo del país. Ahora, con salario de hambre, con salario que reduce al trabajador en condiciones de semiesclavitud, desconociendo la convención colectiva, destruyendo el salario, desconociendo la ley orgánica de condiciones y medio ambiente de trabajo y la convención colectiva, no dando implementos de seguridad a los trabajadores, incluyendo como escurridos entre el comisariato con una tarjeta electrónica de alimentación que es una estafa y un robo de 100.000 bolívares, jamás vamos a recuperar la industria petrolera, persiguiendo a los trabajadores, desconociendo la estabilidad laboral, restringiendo las libertades democráticas. Indudablemente que nunca va a recuperar la industria petrolera, y esto lo decimos con mucho dolor porque nos duele esta industria de todos los venezolanos, sin lugar a dudas, y esto lo decimos con propiedad. Es por eso que estamos unidos y es por eso que nos estamos movilizando, como dicen los compañeros y las compañeras de Refinería Puerto Lertu, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Muchísimas gracias, José. Era José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dándonos reporte no solo de la movilización que ayer protagonizaron en las calles de Puerto La Cruz los trabajadores petroleros, sino dándonos también un reporte de eso que llama Maduro el proceso de destrucción de la que fue nuestra principal industria. Ustedes lo escucharon, están destruidas nuestras refinerías, están destruidos los mejoradores, prácticamente no se ha refinado nada en la refinería de Puerto La Cruz desde hace más de año y medio. Está en severos problemas el centro refinador Paraguaná. Quiero decir esto porque ayer escuchamos también a Maduro Moros dándose golpes de pecho acerca de lo que está ocurriendo con Citgo, esta filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Ya en este programa hemos dicho cómo, hemos explicado con propiedad y hemos entrevistado a importantes expertos como el doctor José Toro Hardy, que han revelado cómo tanto Chávez como Maduro prácticamente acabaron con Citgo, destruyeron a Citgo, vendieron de manera irresponsable activos que eran fundamentales para nuestro país, y lo que queda de Citgo lo hipotecaron tanto a Rosneft como a los tenedores de bonos de una irresponsable deuda externa contraída de manera ilegal en buena medida.
Pero no se trata solamente de lo que ocurre con Circo, se trata de lo que ha pasado acá en nuestro país. Y José Bodas, testigo de excepción de este proceso, lo acaba de compartir con nosotros acá en las Fuerzas de Unión. Quiero, antes de finalizar el programa, compartir con ustedes lo que es el gran titular de apertura del diario 2001. Salida de chamos al exterior se pone más complicada. Escuchen esto. El Sarén cambió las reglas para los viajes de menores fuera del país cuando falta uno o los dos padres. Ya no valen poderes dejados a terceras personas. Los progenitores que están en otros países deben hacer desde allá una serie de trámites que pueden ser muy onerosos en divisas. Hay que decirlo con claridad, chicos. Este gobierno salvaje, este régimen que odia a los venezolanos, no solamente empuja al exterior a millones de venezolanos, a millones de compatriotas que tienen que ir a buscar en otros países el trabajo, la seguridad, el ingreso que aquí no pueden conseguir. Además de eso, les quiere seguir dando la sangre, les quiere chupando la sangre, quiere seguir dándole ingresos que ya allá en nuestras fronteras puedan conseguir, y lo utilizan ahora para lograr ese objetivo. Están utilizando a los niños como rehenes. Eso hay que decirlo con claridad. Cambiar las reglas del juego para el tema de los viajes de los niños al exterior, cuando hay una inmensa cantidad de familias desarticuladas, migración, destierro, exilio, forzoso, cuando RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.